Manizales, muy bonito. Y bueno, Dragon Jar es un evento que tiene ya una reputación, la comunidad ya tiene muchos años. Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, al menos las personas que están cerca a Colombia o en Colombia habrán terminado de ingerir sus alimentos, de almorzar, como decimos acá. Espero que estén disfrutando mucho esta segunda parte del Dragon Heart Security Conference. Recuerden que hoy es nuestro último día. Tengo muchísimas preguntas relacionadas con la certificación. Recuerden que va a ser gratuita, va a ser para las personas que estén registradas en dragonheartcon.org y que no se va a entregar inmediatamente terminado el evento. Va a pasar unos días mientras todo el equipo descansa un poco y a través del correo, por eso es tan importante el registro en dragonheartcon.org, les va a llegar las instrucciones para que ustedes puedan acceder a una plataforma educativa que es dragonheart.education y a través de esa plataforma educativa ustedes mismos van a poder generar automáticamente su certificado. Teniendo claro eso, espero que si de pronto ya están más personas que entren posteriormente preguntando esto, les puedan aclarar. Vamos a la siguiente charla de nuestra programación. Esta charla está a cargo de nuestro amigo el Mago Alan y nos va a hablar un poco sobre qué pasa si juntamos la magia y la ingeniería social. Alan, ¿estás ahí? Vamos entonces, te dejo todo el público. Muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas, depende de la parte del mundo en que estén mirando esta presentación en este momento. Bueno, me quiero presentar, antes que nada, mi nombre es Alan Levy y les agradezco muchísimo estar ahí del otro lado, bueno, escuchando y compartiendo este rato aquí conmigo. Entonces, para comenzar, les voy a compartir inmediatamente la presentación. Espero que se esté viendo bien allí en la pantalla. Quiero primero decirles que si tienen alguna pregunta durante la charla o algo, pueden ingresar a ese link a través del código QR o escribiendo la dirección manualmente. Y allí pueden dejar las preguntas que tengan y luego de la charla obviamente las contestaremos y no hay ningún problema. Bueno, esto es un poco quién soy yo. Me llamo Alan Levy, soy de Argentina, Buenos Aires. Soy Information Security Consultant en una empresa llamada Cinta Infinita. Soy miembro del grupo de investigación de ingeniería social de Argentina. Además hago algo de bug bounty cuando tengo tiempo libre. Soy ilusionista profesional, ya hace más de 15 años me dedico también a eso. Y ya van a ver que tiene mucho que ver con esta charla, ya el nombre lo dice. Y bueno, además tengo algún que otro emprendimiento. Entonces, esta es un poco la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción a la ingeniería social. No nos vamos a meter de lleno en todo lo que es introducción y en todo lo que es ingeniería social de por sí, porque tenemos la gran charla del gran amigo Emiliano Piscitelli, que seguramente ustedes la están viendo, la hayan visto, no sé si va antes que la mía o después, pero de todas maneras búsquenla en la programación, que la charla de Emiliano Piscitelli es sobre OSINT e ingeniería social y está genial y o sea, se mete de lleno a estos temas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a meter en el tema de ingeniería social y magia, que es lo más importante de esta charla. Entonces, vamos a ver igualmente una breve introducción, como a modo de introducción al tema, sobre qué es y por qué funciona la ingeniería social, los 4 principios básicos, y ya después meternos de lleno en todo lo que es ingeniería social y magia, el arte del engaño, la misdirection, vamos a ver qué es esto de la misdirection, los 5 puntos mágicos, paréntesis de olvido y pistas falsas, trucos y técnicas mágicas, y finalmente vamos a ver algunos casos reales de la ingeniería social a través del tiempo, para hacer algunas conclusiones y quizás algo mágico. Entonces, ¿qué es la ingeniería social? Bueno, como les decía, en la charla de Emiliano van a poder ver bien en profundidad qué es, pero acá vamos a definirlo rápidamente como una combinación de arte y ciencia que tiene como fin el manipular o influir sobre una persona o un grupo de personas a fin de lograr un cometido, ¿no? Un hecho ilícito, influir de manera
que esa persona o ese grupo de personas hagan lo que el atacante quiere que hagan. Obtener información o lo que sea. ¿Y por qué funciona? Esta persona que evidentemente seguro la mayoría de ustedes conocen, Kevin Mitnick, quien un poco es el padre moderno de la ingeniería social, dice que la ingeniería social se soporta en 4 pilares. El primero de todos es que todos queremos ayudar, todos por naturaleza queremos ayudar a nuestro prójimo, así que ya estamos predispuestos a ayudar a los demás. El primer movimiento es de confianza. El primer movimiento del atacante con la víctima será siempre de confianza para establecer un vínculo, una empatía. A todos nos pasa de que nos cuesta decir que no. Y entonces no nos gusta decir que no, y Kevin dice eso, justamente, que el atacante aprovecha de que por naturaleza al ser humano le cuesta decir que no. Y finalmente, a todos nos gustan que nos alaben. ¿A quién no le gusta que un jefe o un compañero de trabajo, alguien reconozca nuestro trabajo y nos reconozcan, ¿no? Nos den un reconocimiento? A todos nos gusta. Entonces, los ingenieros sociales utilizan varias herramientas. Primero que nada, la psicología, obviamente, porque detrás de todo esto hay psicología. Pero también utilizan la comunicación no verbal, o sea, lo que expresa el cuerpo, por ejemplo, técnicas de negociación y finalmente magia e ilusionismo, que de eso se trata esta charla. Entonces, como primera introducción y acercamiento, podemos decir que nuestra atención es limitada, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo de cómo que nuestra atención es limitada. Pero para eso ya vamos a meternos desde llenos al tema de la magia e el ilusionismo. El arte del engaño, dice acá la diapositiva. Y es así como se conoce la magia, una de las artes, si no es el arte más antiguo del mundo. Y fíjense, el mago viene de la palabra mágica, la palabra griega mageia, que significa don sobrenatural. Y abracadabra, que casualmente es la palabra mundial conocida por excelencia como la palabra mágica, viene del arameo, que dice y significa crear a medida que se dice, o sea, crear con la palabra, crear mientras voy diciendo. Y ya sabemos que, como les decía, que la magia es un arte milenario. Hay constancia de que 4000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto ya existían los magos. Fíjense qué antiguo que es. Y uno de los juegos más antiguos de los que haya constancia es el famoso juego de los 3 cubiletes, los 3 vasos con la pelotita, en donde el mago mezcla y desaparecen y pasan la pelotita de un vaso al otro. Y ya van a ver que en esta charla tiene un porqué también ese juego, lo hemos incluido especialmente. Pero bueno, fíjense qué antiguo que es todo esto, ¿no? Entonces los ingenieros sociales toman técnicas de este arte para poder hacerlo con otro fin que sea el distinto, el de entretener. Entonces podemos decir que el cerebro humano tiene múltiples vulnerabilidades y un ilusionista experto va a poder explotar estas fallas de una manera natural, como lo haría un hacker con un sistema informático. Es así. Básicamente sucede lo siguiente: nuestro cerebro tiene fallas y ya son conocidas. Y el que las sepa explotar va a poder, evidentemente, ganar acceso a todo lo que nos permitan estas fallas que tiene el cerebro, ¿no es cierto? Como en un sistema informático, haciendo el paralelismo. Pero a diferencia de un sistema informático, cuando sale una vulnerabilidad en un software, ¿qué hacen? El equipo de desarrollo agarra, desarrolla justamente un parche sobre esa vulnerabilidad que se ha descubierto, se manda el update a todos los clientes se bajan el parche de seguridad, lo instalan y el problema queda solucionado. El tema es que el cerebro humano no tiene actualizaciones de seguridad, evidentemente. No nos podemos ir a la nube y bajarnos el cerebro 2.0. Vinimos así y así estamos y no podemos hacer nada.
O tal vez sí podemos hacer, pero no de la misma manera que lo hacemos con un software. Entonces de eso se trata también un poco esta charla. Lo primero que vamos a ver es la ceguera por inatención. El cerebro no ve lo que los ojos miran. Tiene que ver lo de mirar y lo de atender. Ahora vamos a ver la diferencia entre mirar y atender. Es importante diferenciarlo. Misdirection. Misdirection es una técnica que le dieron nombre los magos. Es un término al que los magos le dieron al hecho de dirigir la atención del público sobre un determinado objeto o evento, ¿no? Proviene del inglés, que es una composición de las dos palabras miss, de perder, y direction, perder, claro, y direction de dirección, ¿no es cierto? Entonces significa dirigir la atención, perder la atención. A continuación vamos a ver un fragmento de video de estos dos magos norteamericanos que manejan muy bien el arte de la misdirection. Se llaman Penn y Teller, tienen un programa en la televisión norteamericana en donde, bueno, es un reality show con diferentes magos. Ellos, como les decía, manejan de manera excelente el arte de la misdirection y lo vamos a ver aplicado en este video. Luego del video vamos a analizar un poco por qué funciona y con todo lo que vamos a ver después vamos a tratar de entender. Ellos van a hacer el acto de los famosos cubiletes y pelotitas de los que les hablaba, que es un juego muy antiguo, pero después lo van a revelar. E incluso cuando ellos lo revelen, así todo probablemente nos engañen. Entonces tratemos de ver esto juntos, igual yo lo voy comentando. Cups and balls. Well, it goes like this. You take the ball, place it in our hand, vanish it, it appears underneath the cup. That's the way it's done all around the world. You take the ball, you place it in your hand, you vanish it, and it appears underneath the cup. Here's a little variation Teller came up with, where he takes the ball, places it in his hand, then shows it underneath the cup, then it still appears underneath the cup. So you have 3 cups, 3 balls. But then that center ball, puts in the center cup, 2 side balls, put them wherever you want, they still regroup the center cup. I come over here, there's a little tiny bit of juggling. There's a giant ball in the center cup, one more giant ball on either side, and of course for the finish, it's an American baseball. Muy bien, y ahora va a venir la explicación. Now we have done the American cups and balls for a while. I want to kind of zoom in and do a Penn and Teller cups and balls, which involves breaking a few rules of magic. Now the first rule of magic is you never do the same trick twice. Ellos dicen que no hay que hacer el mismo truco 2 veces y ellos lo van a hacer. Dicen que no hay que decirles a la audiencia cómo se hace, cómo lo van a hacer, y ellos lo van a explicar. Que tampoco la audiencia debe ver cómo se preparan los magos, y ellos están mostrando cómo se preparan los magos. Y la última regla es que no podrían hacer el juego de los cubiletes con cubiletes transparentes, pero ellos lo van a hacer. Version of the cups and balls. We do the first ball, pretend to place in our hand, have already stuck underneath the first cup. Do the second ball, simultaneously secreted beneath the cup, put it place in our hand and show it. Do the third and final ball, pretend to place in our hand, pretend to show the cup, place in the cup, then secretly secrete and reveal it. Now we're all set. The second half, 3 cups all loaded, 3 balls on top. Center ball, this is in the cup. Each of the side balls, we put them away. We don't need any more. We have 3 duplicates. Center cup, we come over here. This is not juggling. This is called misdirection. For Luke over here tells us his final ball under, 1 more to the side, and of course for the finish, it's an American baseball. Muy bien. Bueno, como habrán visto, es bastante difícil seguir sus movimientos, a pesar de que estamos viendo exactamente qué es lo que están haciendo, en qué momento lo están haciendo. Al ser 4 manos en movimiento es difícil, porque si nuestro cerebro está prestando atención a una cosa, no puede estar prestando atención a todo lo demás. Entonces es muy difícil, y de eso se trata la misdirection, de que si nos están mostrando un objeto, nuestro cerebro va a prestar atención a ese objeto y todo lo que pase alrededor pasa
de alguna manera inadvertido. Nuestros ojos evidentemente van a ver todo porque ven lo que nos permite ver un campo visual, pero nuestro cerebro solamente se va a acordar de lo que los magos quieren que nos acordemos. Entonces es importante recordar que dirigir la atención no es lo mismo que dirigir la mirada, porque dirigir la mirada sería estar haciendo algo aquí con mi mano y de repente que cuando yo quiero hacer la trampa, decirle a la audiencia, miren para arriba un avión, y cuando la gente mira y cuando vuelve a mirar mis manos, ya el objeto no está. Eso sería dirigir la mirada, dirigir la vista, pero nadie caería en esa simple trampa porque, claro, todo el mundo se daría cuenta que cuando miró para otro lado y volvió a mirar al mago, allí se produjo la trampa. La misdirection, por el contrario, no le impide al espectador retirar los ojos de las manos del mago. Al contrario, el mago quiere que siempre lo estén mirando, pero aún así no va a engañar a los ojos, sino que va a engañar al cerebro. Justamente va a dirigir la atención, pero no tiene por qué dirigir la mirada. Entonces, como bien dice la frase ahí, la magia ocurre en el cerebro de los espectadores. El cerebro procesa varias cosas a la vez, pero solo va a ir recordando de una en una. No importa lo que mirás, sino lo que ves. Imagínense, en el ejemplo anterior, estar en un teatro lleno de luces, estímulos por todos lados, luces LED, sonidos, música, el mismo ruido ambiente de los demás espectadores, todo. Imagínense todos esos estímulos que tiene nuestro cerebro. Y luego, finalmente, él o los magos en el escenario haciendo un juego de magia. Nuestro cerebro tiene que concentrarse muchísimo para poder seguir el proceso que están realizando los magos sobre el escenario, para poder seguir la pelotita y entonces caemos y sí o sí vamos a terminar cayendo en la misdirection, porque tenemos tantos estímulos que el cerebro no puede concentrarse en todo, tiene que ir concentrándose de a una cosa, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un gráfico de Joe Bruno, que escribió La anatomía de la misdirection en 1978, y en este gráfico nos muestra cómo se puede llegar a una misdirection, a través de qué mecanismo. Fíjense que hay muchos diferentes, muchos métodos diferentes para lograr la misdirection en un espectador, para lograr dirigir su atención. Pero, claro, por cuestiones de tiempo no vamos a ver todos, sino que vamos a ver solamente un ejemplo en el día de hoy. Pueden buscar el documento que está gratuito en internet si quieren ampliar más sobre el tema. Entonces vamos a tomar el ejemplo de desviación de atención externa para poder lograr una misdirection. Y después vamos a ver un video de ejemplo de cómo lo aplican los magos. Quiere decir este ejemplo que se utilizan los desvíos de la atención de manera externa para alejar la atención del método a través de un evento que aparentemente es desconectado. Ya después con el ejemplo van a entender qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, un mago puede utilizar un chiste, una broma o una acción divertida para captar la atención de las audiencias, y entonces eso le va a permitir al mago ejecutar su método sin ser notado. A continuación vamos a ver un mínimo fragmento de un video de David Copperfield, para mí el mago más grande de la historia. Ahí abajo tienen el link, pueden ver el video completo. Solamente vamos a ver unos fragmentos finales, unos segundos de este acto que vamos a ver a continuación. Pero para poder introducirlos en el tema, este número que presenta David Copperfield, que presentaba David Copperfield en su momento, se trataba de, entonces tenía una pared en donde iba un espectador, una espectadora en este caso, iba haciendo un graffiti con distintos aerosoles sobre cosas que iba eligiendo el público completamente al azar. Entonces, por ejemplo, le hacían dibujar un animal y le indicaban con qué color de aerosol debía dibujarlo. Luego escribía el nombre de otro espectador que era seleccionado al azar. Después escribía el número de teléfono de otro espectador. Entonces, todas cosas que iba eligiendo la gente, con el color que iba eligiendo la gente, se iban dibujando en esta pared. Y finalmente David Copperfield, que tenía colgado un sobre
luego al finalizar, evidentemente abre ese sobre y muestra que la predicción coincide, ¿no es cierto? Si quieren ver el video, vayan luego a ese link y pueden chequear y ver, yo se los súper recomiendo. Pero acá nos vamos a centrar solamente en el momento en donde David Copperfield hace la trampa y en donde dirige la atención de los espectadores a través del método que vimos y a través de otro método que ahora vamos a ver a continuación. Soy un mago y no puedo revelar trucos de magia, y no me gustaría tampoco hacerlo, por lo tanto no les voy a decir cuál es el mecanismo que utiliza David Copperfield, pero sí, a fin de este estudio que estamos realizando, les voy a indicar en el momento exacto que está haciendo la trampa. Ya después, si ustedes quieren descubrir qué es lo que hace o qué es lo que no hace, quedarán ustedes. Yo solamente les voy a indicar en qué momento lo hace y les voy a indicar en qué momento desvía la atención de su audiencia. Entonces, sin más preámbulos, veámoslo y lo analizamos enseguida. Tiffany, have we ever met before? No. DG, where are you? Raise your hand. Dick, Harvey, Judy, Richard. Have we met before? In unison. Look up unison. Exactamente ahí hace la trampa. ¿Y por qué? Bueno, volvemos un segundo. Fíjense que el público se rió 2 veces en el video. La primera se ríe cuando David Copperfield aparentemente se equivoca en el nombre de un espectador y lo llama por un apodo, y entonces eso causa gracia en la gente y se ríe. E inmediatamente nombra a todos los espectadores que participaron en el juego de magia y les dicen, por favor, griten al unísono si nos conocíamos desde antes, y todos gritan que no, y unos segundos después alguien desde el fondo del auditorio grita que no, muy descolgado y muy fuera de tiempo, y eso evidentemente hace que cause más gracia aún a los espectadores. Esos 2 momentos pegados uno atrás del otro causan una total desviación de la atención en el auditorio. Primero, el aparente error en el nombre, claro que no está hecho sin querer, claro que está premeditado. Justamente David Copperfield lo que quiere hacer es producir la risa en los espectadores. Y el segundo parecería ser algo casual, un espectador gritando que no afuera de tiempo. Pero créanme que en el show de David Copperfield nada es casual, y créanme que había una persona del staff de él en donde todas las noches se dedicaba a gritar que no afuera de tiempo en este juego de magia para poder crear la distracción necesaria en el público. Veámoslo de nuevo si les parece. Tiffany, have we ever met before? No. DG, where are you? Raise your hand. Dick, Harvey, Judy, Richard. Ahí, risa. Have we met before? In unison. Risa 2, más potente. Look up unison. Y ahí se produce la trampa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el público se ríe, se relaja. Nosotros estamos tensos mirando lo que está sucediendo y de pronto nos comenzamos a reír. Eso produce que nuestro cerebro y nuestro cuerpo se relaje. Y al relajarnos, perdemos la atención. Si nosotros estamos concentrados en las manos de Copperfield o en lo que sea que él estuviese haciendo, al reírnos y encima reírnos 2 veces, ya nuestro cerebro pierde esa atención y David Copperfield tiene esos segundos para poder hacer la trampa sin que nuestro cerebro se acuerde de nada. Fíjense que nuestros ojos lo vieron todo, pero nuestro cerebro dejó de prestar atención esos fragmentos de segundo. Algo que vamos a desmistificar. ¿La mano es más rápida que la vista? No, para nada. Eso no es posible. Si no, ¿qué quedaría del maestro René Laván, quien ya lamentablemente hace un par de años falleció? René Laván, para quien no lo conoce, fue un gran mago, maestro de la magia argentina, que hacía magia con una sola mano, ya que le faltaba su mano derecha por un accidente automovilístico que tuvo de chico. Y era un experto en la lentidigitación, como él mismo decía. Justamente hacía magia con una sola mano, con cartas, y lo hacía de una manera muy lenta, y su leitmotiv era no se puede hacer más lento. Era su lema, pero también era su estilo, hacer magia muy despacio, y así todo lograba engañarnos.
Entonces, ¿la mano es más rápida que la vista? No, claro que no. La mano nunca puede ser más rápida que la vista. Eso es una falsa creencia. Y tampoco hace falta que sea más rápida que la vista. Porque como ya vimos y estamos viendo, el mago tiene que engañar al cerebro, no a los ojos. Vamos a ver ahora los 5 puntos mágicos del gran Juan Tamariz Martel. Este gran mago español es un mago que todos los magos lo conocen y lo estudian y lo estudiamos porque tiene unas teorías magníficas y en los años 70 escribió un ensayo que se llama Los 5 puntos mágicos, en donde aborda justamente estos 5 puntos que son la mirada, la voz, las manos, los pies y el cuerpo. Y habla de que, bueno, hay que prestar especial atención y cuidado en cada uno de estos puntos mágicos para que el mago pueda justamente lograr su cometido, ¿no? El de engañar, pero engañar a un fin artístico a sus públicos. Obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar mucho en cada uno, pero brevemente les puedo hacer un repaso. Tamariz dice que la mirada es muy importante, que se debe entender unos hilos imaginarios entre los ojos del mago y los ojos de los espectadores e ir tensando esos hilos de manera de que si un espectador de repente pierde el contacto visual con el mago debería volver a mirarlo para que el espectador se sienta mirado y vuelva a retribuir con esa mirada. A eso Tamariz le llama tensar los hilos, y eso lo que logra es generar todo el tiempo que la gente esté prestándonos atención. Si el mago está allí y no mira a nadie en particular, la gente no se va a sentir involucrada. Pero si el mago mira cada tanto a cada uno a los ojos, todos van a sentir que son vistos y se van a sentir involucrados. Entonces la importancia de la mirada y de mirar a los ojos a los espectadores. La voz es muy importante porque a través de la voz y a través de los tonos de voz podemos transmitir muchos mensajes, muchas cosas que queremos decir. Debemos ir jugando con los distintos tonos de voz, desde más suaves hasta más fuertes, proyectar la voz de manera en que todos nos pueden escuchar bien. Así que la voz es un elemento muy, muy importante. Las manos, la exposición que tengan nuestras manos, no es lo mismo manos de esta manera que las manos mostrando la palma, no es lo mismo los puños cerrados, no es lo mismo estar cruzado de brazos. Las manos, los brazos en sí dicen mucho, entonces tenemos que tener cuidado cómo las tenemos, primero estéticamente y segundo, qué es lo que queremos transmitir, si queremos transmitir tranquilidad, si queremos transmitir de que, por ejemplo, cuando el mago sale al escenario y hace una reverencia y muestra sus manos vacías, está evidentemente mostrando que no tiene nada para ocultar, que está allí y básicamente va a mostrarles todo, digamos, y en cambio si el mago se presenta y ya viene con manos, con la palma para sí mismo, ya eso indica de que está ocultando algo, de que no es transparente. Entonces el lenguaje de las manos es muy importante. Lo mismo sucede con los pies. Los pies son muy importantes ya que le van a dar la postura al mago. Yo hablo de mago, pero quiero que se entienda que esto se puede extrapolar a cualquier profesión y en este caso lo podemos extrapolar justamente a un ingeniero social que quiera atacar a alguien, ¿no? Evidentemente. Yo lo hablo desde la óptica del mago, pero claro que esto aplica para otra cosa. Entonces los pies, la manera en que nosotros estemos parados, nos van a dar la postura corporal. Y finalmente el cuerpo en sí, el cuerpo habla por sí solo, el cuerpo transmite muchos mensajes, así que es muy muy importante. Una de las técnicas que también vamos a ver ahora a continuación es la del paréntesis de olvido y pistas falsas. Es una técnica muy utilizada por los magos y dice lo siguiente: cuando se produce el efecto mágico, el espectador va a intentar rebobinar en su cerebro para entender en qué momento fue engañado. Si se consigue que la trampa suceda antes del nudo más remoto al cual pueda rebobinar el espectador, entonces este será incapaz de analizar el efecto con éxito. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo un objeto en mi mano y lo pongo en mi mano izquierda y abro la mano izquierda y no está el objeto,
el espectador va a rebobinar inmediatamente a la última vez donde vio el objeto. Lo había visto en mi mano derecha, por lo tanto, seguramente el objeto está escondido en mi mano derecha. Ahora, si desde que se produce la desaparición hasta el momento en donde estaba la moneda acá, pasan cosas en el medio, por ejemplo, el mago se pone a relatar un cuento, o suceden otros pases, o la moneda aparece y desaparece y vuelven a haber muchos nudos en el medio, entonces cuando el espectador intente rebobinar se va a encontrar que tiene muchas trabas y no puede rebobinar exactamente a dónde es el punto más lejano, y entonces evidentemente va a conseguir el mago su fin. ¿Por qué justamente se produjo este paréntesis de olvido? Justamente es crear un paréntesis de tiempo entre el efecto y el truco. El método de pistas falsas. El método de pistas falsas es uno de mis métodos preferidos. Es un método también infalible, porque el espectador piensa que tiene la solución, piensa que tiene el control en todo momento hasta que finalmente el truco termina. ¿Qué quiere decir este método de las pistas falsas? Es cualquier acción que despierte a propósito una sospecha en el espectador para luego mostrarla como falsa, y esta constituirá un poderoso nudo atractor en su memoria. ¿Qué quiere decir? Que si el mago da a entender de que pone la moneda en la mano izquierda, pero hace un movimiento para que el espectador sospeche que en realidad la está guardando en su mano derecha, entonces el espectador va a pensar que sabe que el mago la está ocultando en su mano derecha. Pero si al finalizar el efecto el mago también abre su otra mano, entonces el espectador habrá caído en el famoso método de las pistas falsas. El mago hizo creerle que la estaba ocultando en un lugar donde no la estaba ocultando, y al final de todo le revela que eso tampoco era así como el espectador estaba creyendo que era. Entonces el espectador va creando esa teoría en su cabeza de que sabe cómo fue elaborado el truco, pero al final el mago derriba esa teoría y las mismas caen como una ficha de dominó. Algunos métodos para lograr la misdirection, como ya estuvimos viendo, algunos ya lo vimos, por ejemplo la risa lo vimos en el caso de David Copperfield, pero las caídas de atención, que son los métodos principales por los cuales llegamos a la misdirection, pueden ser también, por ejemplo, el aplauso. Si en vez de David Copperfield provocar la risa hubiese provocado el aplauso, hubiese provocado la misma reacción en la gente. Si, por ejemplo, la gente está concentrada mirando el efecto y de repente sucede algo mágico, entonces la gente aplaude, entonces la gente se relaja, y al relajarse se produce una misdirection, y el mago eventualmente va a tener la posibilidad de hacer algo secreto y que justamente no quede grabado en la memoria de los espectadores. La pregunta obnubilante es una de las técnicas también por las cuales se producen caídas de atención. La pregunta obnubilante es del gran mago Arturo de Ascanio, que también mago español que ya falleció hace varios años atrás. Es el creador del concepto de la pregunta obnubilante. Y la pregunta obnubilante es un estado mental de ofuscación que se produce en el cerebro de los oyentes, de los espectadores, tras pronunciarse una frase o pregunta. La frase obnubilante debe sonar sólida gramaticalmente, pero no tiene que tener sentido la primera vez que alguien lo escucha. Entonces, durante el repaso para comprender la pregunta, el espectador es cuando va a encontrar contradicciones y absurdos, y ahí va a encontrar el problema, ¿no? Y eso lo va a llevar a un callejón sin salida. Va a tener como un colapso mental, y entonces la misdirection va a estar servida para el mago. Vamos a entenderlo con un ejemplo muy sencillo, que evidentemente no tiene mucha práctica, no tiene mucho sentido, pero vamos a ponerlo en un ejemplo. Yo soy el mago e invito a un espectador a que suba al escenario a participar conmigo.
Cuando yo lo saludo al espectador y le doy la mano y le pregunto cómo se llama, inmediatamente por algún motivo yo tengo que hacer un movimiento secreto, pero necesito que el espectador no atienda a ese movimiento secreto que estoy por hacer. Entonces yo le lanzo una pregunta obnubilante. Y en ese momento, una pregunta obnubilante podría ser decirle al espectador que me diga qué es lo que comió, qué es lo que cenó antes de ayer a la noche. Fíjense que a simple vista la pregunta parece ser algo sencillo de responder, pero no es tan sencillo pensar qué es lo que uno cenó hace 2 noches atrás. Yo apenas me acuerdo lo que cené ayer a la noche. Cenar la cena de 2 noches atrás no es tan fácil. Entonces el espectador tiene que pensar unos segundos y empezar a repasar mentalmente, y ahí es cuando el espectador empieza a tener su cerebro ocupado en esta acción. El mago tiene todo el tiempo del mundo para ingresar con un elefante al escenario y sin que el espectador se dé cuenta, porque en su cerebro está repasando. Pero la pregunta obnubilante nunca se le deja al espectador. No importa si el espectador fue capaz de contestar o no, inmediatamente y después de que el mago realizó la acción secreta, el mago le saca la responsabilidad y le dice: ¿sabes qué? Es un chiste, en realidad no hace falta que me lo contestes. Y ya está. Como les decía, esto es un ejemplo que no tiene mucho sentido, pero de eso se trata, básicamente para que se entienda. Y finalmente entramos a la última parte de la charla, la ingeniería social en el tiempo, en donde les voy a mostrar 3 casos, algunos son muy conocidos, pero me gustaría que los repasemos juntos, en donde vamos a ver el arte del engaño metido de lleno en la historia de la humanidad. El primero es el robo al Banco de Chile, en 2018 creo que fue. Segundo, el famoso robo del siglo en el Banco de Río, de aquí de Argentina. Y el tercero, mi preferido, por eso lo dejo para el final, el mago Jasper Maskelyne, el mago que engañó a los nazis. El primero es un caso que sucedió, como les decía, en el 2018 en el Banco de Chile, en donde se robaron más de 10 millones de dólares. Básicamente los empleados del banco fueron a trabajar y cuando encendieron sus computadoras se dieron cuenta que toda la red estaba infectada con un ransomware. De estos famosos ransomware que cifran la información en el disco y pide un rescate en criptomonedas a cambio. Sucedía que todas las terminales del banco, incluyendo los servidores, estaban infectados con este ransomware. Entonces imagínense al área de IT corriendo de un lado para el otro para poder solucionar esto, para que el banco pudiera operar normalmente. Pero luego se dieron cuenta de que esto había sido solamente una distracción, porque los delincuentes habían aprovechado ciertas vulnerabilidades para poder infectar al banco con el ransomware, pero la finalidad no era cobrar el rescate en criptomonedas, sino que era explotar una vulnerabilidad en la red SWIFT, esta red interbancaria. Justamente, ellos sabían que había una vulnerabilidad en esa red y a través de esa vulnerabilidad es que iban a hacer el ataque. Entonces aprovecharon esa vulnerabilidad, pero necesitaban una distracción y el ransomware fue la distracción ideal y así es como sucedió. Y fíjense cómo utilizan una distracción para poder ejecutar un ataque por otro lado. El segundo es un caso muy conocido que tal vez ustedes conozcan. Este año se estrenó, antes de la pandemia mundial, aquí en Argentina, una película protagonizada por Guillermo Francella y un elenco muy bueno que les recomiendo que la vean, que es el famoso robo del siglo al Banco Río en la sucursal Acasuso. Básicamente es lo siguiente: entraron unos delincuentes al banco, tomaron de rehenes, llega la policía, entonces empiezan las negociaciones con los delincuentes y se va alargando la negociación durante todo el día, ¿no es cierto? Incluso le hacen pedir comida y todo como si fuera una película. Finalmente, a eso de las horas de la tarde, se corta la comunicación y la policía deja de tener comunicación con los delincuentes. Entonces, luego de un rato, deciden entrar. Y cuando entran al banco, ven que no hay rastro de los delincuentes, solamente están la gente que estaba ahí adentro, ¿no? Los empleados y la gente que estaba, los clientes. Entonces, no hay rastro de los delincuentes. Solamente encuentran las armas, las cuales eran de juguete, eran armas ficticias, no eran armas reales.
y encuentran que todas las cajas de seguridad habían sido vaciadas. Pero además encuentran una nota, esta nota: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Fíjense que recalcan que sin armas, porque eran armas ficticias, y bueno, como algo muy poético, muy artístico, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué había pasado con estos delincuentes? Bueno, finalmente ellos habían hecho un boquete en una de las paredes del banco y habían estado trabajando meses y meses. Ese boquete desembocaba en un túnel subfluvial que los desembocaba como 1 kilómetro de distancia del banco, en donde ellos escapaban. Entonces a ese boquete, ellos cuando ingresaron al banco, lo único que tuvieron que hacer es romper la pared para que les dé acceso al túnel que ya estaba previamente cavado. Entonces tenían un problema, necesitaban tiempo para poder abrir cada una de las cajas de seguridad que había en el banco. Pero ¿cómo iban a lograr ese tiempo? Entonces hicieron creerle a la policía que se trataba de una toma de rehenes. Y con eso ganaron tiempo. Entonces al ganar tiempo iban abriendo las cajas de seguridad y iban pasándolo a través de ese túnel, y finalmente cuando abrieron todas se escaparon por ese túnel, corrieron un armario tapando el boquete en la pared, y para cuando la policía descubrió el túnel y demás, ellos ya se habían escapado. Finalmente después fueron atrapados, tiempo después, pero nunca se llegó a recuperar la cantidad total del botín. Les recomiendo que vean artículos, lean artículos o miren mejor la película, que está muy bien lograda. Y finalmente, Jasper Maskelyne, el mago que engañó a los nazis, es mi historia preferida de todas estas. Dice que en tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería ser protegida de las mentiras por un guardaespaldas. Jasper Maskelyne era un mago que fue enlistado en el ejército inglés en la Segunda Guerra Mundial. Primero como un soldado raso, pero luego cuando sus superiores se dieron cuenta de que era un mago, le dijeron de que lo iban a utilizar para algo. Y así es como nació la División Fantasma, encabezada por Jasper Maskelyne, pero contaba con herreros, con distintos tipos de electricistas, distintos tipos de profesiones, ¿no es cierto? Carpinteros. ¿Por qué? Porque lo que hacían eran crear ilusiones para poder engañar al enemigo. Exactamente lo que Jasper Maskelyne hacía arriba del escenario, pero lo hacían en el campo de batalla. Fíjense en la siguiente imagen, vemos como 4 soldados levantan un tanque de guerra. ¿Y cómo es esto posible? Porque este tanque de guerra era un inflable. Era un tanque inflable de goma. Estaba hecho, fíjense que hasta se puede ver la manguera allí abajo. Entonces eran capaces de crear un ejército de tanques en un campo. Entonces, si el enemigo pasaba por arriba con aviones, podía bombardear a los tanques que eran ficticios y desperdiciar tiempo, o decir, si alguien estaba haciendo un reconocimiento sobre el terreno, evidentemente le iba a decir por allí no vayan porque está lleno de tanques. Y entonces de esta manera podían lograr engañar. Fíjense que se ve muy real incluso a través de una foto. Imagínense visto desde arriba desde un avión o visto desde lejos. Aquí hay más fotos, por ejemplo hay un camión también inflable, ahí vemos el tanque inflable camuflado. Es increíble lo que han podido lograr. Lamentablemente los documentos de la División Fantasma todavía se encuentran clasificados y van a ser desclasificados en el 2045, o sea 100 años después de la Segunda Guerra Mundial. Se van a desclasificar todos los documentos y se va a conocer exactamente cómo operaba esta división. Pero si bien se saben cosas, todavía hay cosas que no. Hay un documental que les recomiendo que lo puedan ver, está en YouTube, muy interesante. Otra de las misiones súper buenas y súper interesantes que tuvo esta división fue la de hacer desaparecer una ciudad completa. Ellos sabían que los alemanes iban a bombardear una ciudad y necesitaban evitarlo. Para eso construyeron una ciudad ficticia a unos kilómetros de la verdadera ciudad, con luces apuntando al cielo, con escenografía, con vehículos de mentira. Y entonces apagaron la luz por completo de la ciudad verdadera y encendieron luces y todo de la ciudad falsa. Y así lograron que los alemanes, los nazis, bombardearan una ciudad falsa y quede protegida la ciudad verdadera.
Esta foto que vamos a ver acá la tomé yo este año, en enero, en un museo en Normandía, en la costa francesa. Tuve la suerte de estar por allí visitando. A mí me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial y estuve allí en enero. Y esto es un mini museo que está en el cementerio de los soldados americanos. Y fíjense que vemos un muñeco de paracaidista. Este muñeco debe tener aproximadamente 1 metro de tamaño y tiene un paracaídas proporcional al cuerpo de este muñeco. Entonces, lo que hicieron fueron arrojar estos muñecos detrás de las líneas enemigas. Entonces, los enemigos que estaban apostados en la playa, ellos querían que se replieguen justamente para poder dividir la fuerza, ¿no?, del enemigo. Entonces, arrojaron estos paracaidistas falsos, mezclados evidentemente de paracaidistas verdaderos, pero en determinadas zonas estratégicas. Con esto conseguían que los enemigos se replieguen y disparen al cielo a los paracaidistas que estaban cayendo, pero para cuando el enemigo se daba cuenta que le estaba disparando a muñecos, ya era muy tarde, porque estaban exactamente en el lugar donde querían que estén los aliados. Esta es otra foto que tomé yo mismo en el museo. Y fíjense, ahí hay otro paracaídas y está la foto que antes vimos en una de las slides. Es increíble haber encontrado esto. Fui de casualidad, terminé en este lugar, no sabía que me iba a encontrar con esto, pero es muy muy interesante cómo el arte del engaño se utilizó incluso en la guerra. Entonces, como conclusión podemos decir de que las empresas son tan seguras como las personas que los componen. Esto es algo que decimos siempre desde el grupo de Ingeniería Social. Y bueno, espero que les haya gustado la charla. Espero que incluso la complementen viendo la charla de Emiliano Piscitelli, que es muy muy interesante. Y entiendan que todos podemos ser engañados, no importa qué tan preparados estemos. Recordemos que el cerebro humano tiene muchas vulnerabilidades y quien sepa explotarla, evidentemente de alguna manera u otra la podrá hacer. Pero cuanto nosotros más preparados y prevenidos estemos, bueno, estaremos más seguros, evidentemente. Acá les dejo nuevamente el código para las preguntas, si tienen alguna. Y si no, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y me gustaría dejarlos finalmente con una experiencia mágica. Porque al principio decíamos que la ingeniería social es una mezcla de arte y ciencia. Entonces me gustaría compartir una experiencia mágica que tiene que ver con el arte y con la ciencia. Uno de los mayores misterios en la física cuántica son las paradojas. Esto que se contradice, algo que se contradice a sí mismo, ¿no es cierto? Y una de las que más me gustan a mí es la paradoja del gato de Schrödinger. Schrödinger lo que decía en este experimento mental, que tomaría un gato, lo encerraría en una caja completamente opaca y en el interior de la caja iba a haber un dispositivo que iba a liberar un veneno que matará al gato. Pero ese veneno iba a ser liberado con una probabilidad de ocurrencia del 50%. Quiere decir que podía ser liberado el veneno o podía no ser liberado. Entonces no se sabría si el gato estaba muerto o estaba vivo hasta en tanto abrir la caja y comprobarlo. Entonces, para la física cuántica, cuando pase un determinado tiempo, ese gato se encuentra vivo y se encuentra muerto a la vez. Cuando yo escuché esto por primera vez dije, qué interesante. ¿Cómo puede ser que un ser vivo esté justamente vivo y muerto a la vez? Y eso es una paradoja. Bueno, hoy quiero compartirles esta experiencia, pero evidentemente no lo vamos a hacer con ningún ser vivo, porque no me interesa. Pero para eso vamos a utilizar, por ejemplo, estas dos cartas. Pero claro, las cartas no pueden estar vivas o están muertas. Entonces vamos a tratar de darle otro valor. La carta podría estar boca abajo en mi mano, o la carta podría estar boca arriba en mi mano. Pero jamás la carta podría estar boca abajo y boca arriba a la misma vez. O está así o está así, pero nunca de las dos maneras a la misma vez. Entonces vamos a utilizar estas dos cartas, pero primero vamos a preparar el experimento de la siguiente manera. Vamos a plegarlas a la mitad. ¿Sí? Vamos a plegarlas muy bien plegadas
a la mitad y ahora la vamos a plegar a la mitad de nuevo. Entonces, una vez que tenemos el experimento preparado, podríamos arrancar. Vamos a posicionar las dos cartas así, una a lo largo y una a lo ancho. Entonces, los invito, ahora sí, a que vayamos desde el mundo de lo real, tal cual lo conocemos, que se rige por las leyes diarias que nos involucran, hacia el mundo de lo imaginario, hacia el mundo de lo imposible. Entonces, hagamos ese viaje imaginario juntos y veamos qué pasa. En ese mundo nosotros podríamos torcer las reglas a nuestro antojo y ver si tal vez podemos entender de qué se trata este experimento. Entonces tenemos dos cartas, una dentro de la otra, mirando para afuera, pero si hacemos así, inmediatamente la carta se da vuelta, se gira de un lado y del otro. Pero lo podemos hacer a la inversa nuevamente, miren, para un lado y para el otro. Pero lo interesante es que ahora por primera vez podemos ver la carta girada de un lado y del otro, tal cual como el gato. En este momento la carta está de un lado y del otro. El gato estaba muerto y estaba vivo. Fíjense, qué interesante, porque lo podemos ver incluso así. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, a través de la magia. A través de la magia, todo es posible. Voy a terminar esta experiencia rompiendo, pero no voy a terminar de romper todo, sino que quiero mostrar el interior de la caja, cómo se vería una carta vista de un lado y del otro. Y ahora sí, terminamos esta experiencia y terminamos esta charla y espero que les haya gustado y bueno, si les gustó me pueden contactar a través de @soyelmago, me pueden hacer las preguntas por el código QR que quedó allí y espero que sigan disfrutando de esta fabulosa conferencia llamada Dragon Jar. Nos vemos, chao chao. Muchísimas gracias, Alan, por esta gran presentación. Pasamos entonces al espacio de preguntas. No sé si estás ahí, Alan, ¿me escuchas? Acá estoy, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que siempre es muy entretenido tener como todos esos puntos de vista distintos y ver la magia desde el punto de vista de cómo usarlo para un ataque de ingeniería social está genial. Muchas gracias, Jaime y Andrés, por el espacio, a todo el staff de Dragon Jar por darme el espacio para poder estar acá. Un placer, la verdad. Muchas gracias, hombre. Bueno, mira, tenemos muchas preguntas. La verdad, tu conferencia ha generado bastante expectativa. La primera más votada, tenemos, bueno, la más votada nos dice que felicidades por el CTF. Genial que la estés pasando rico en el CTF, pero pasamos entonces a la siguiente. ¿Qué nos recomiendas para hacer pruebas en una empresa? Me imagino que pruebas de ingeniería social. Claro, una de las mejores herramientas para poder hacer en un entorno de una empresa es realizar pruebas controladas de phishing con una posterior campaña de concientización hacia los empleados y demostrarles los resultados obtenidos a fin de concientizar justamente a los empleados para evitar justamente que caigan en este tipo de engaños. Perfecto, mira, tenemos otra pregunta de Gadiel. Nos dice cómo nos podemos proteger de este tipo de ataques de ingeniería social. Bueno, en realidad es esto mismo, es estar estudiando las técnicas que existen, concientizarse, pero como bien dije en la charla, uno puede estar muy prevenido. Yo mismo soy mago y muchas veces veo a colegas y soy engañado. Entonces, por más que uno sepa que va a ser engañado, si el que va a engañar sabe hacerlo bien y ese es su propósito, finalmente seguramente lo logre, porque como bien dije, el cerebro humano tiene vulnerabilidades y quien sepa explotarlas simplemente lo hará. Genial, mira, ahí hay una pregunta que se puede decir que es una pregunta doble por parte de Fernando. Dice que si existe algún método tipo película Inception para blindar el cerebro ante ataques de ingeniería social.
Y la parte 2 sería, ¿qué opinas de Chris Angel como Mac? Bueno, en cuanto a la película Inception, muy buena película. Y la verdad es que no, como decía, no hay un método infalible, no hay más que capacitarse y aprender y estudiar y estar en esto, no hay algo infalible. Eh, Así que nada, el cerebro tiene estas vulnerabilidades y tenemos que estar prevenidos, lo más prevenidos posible, pero finalmente si vamos a ser víctimas porque hay alguien que tiene el suficiente tiempo y ganas de hacernos caer en una trampa, finalmente casi seguro que lo va a lograr. Y en cuanto a Chris Angel, opino que es un gran showman. Genial. La última preguntita sería, si buscáramos al Houdini de los hackers, ¿quién crees que sería? ¿Cómo sería la pregunta? Si buscamos al Houdini de los hackers, ¿quién crees que sería? No sé si el Houdini de los hackers, pero podría decir del Houdini de los hackers que tenga que ver con la charla que acabo de dar, diría que es Kevin Mitnick, sin duda. Genial, sí, el que más está enfocado en ingeniería social y que tiene toda una historia detrás relacionada con el tema. Claramente. Bueno, muchísimas gracias, Alan, por tu participación. La verdad es que es un gusto verte, aunque sea en estas circunstancias. Y pues la verdad causó mucha expectativa tu charla y cayó muy bien entre los espectadores. Bueno, déjame mandarles un saludo grande a toda la gente de allí de Colombia. Miren, lo llevo aquí en el corazón. Tengo grandes amigos allá en Colombia, espero volver a estar pronto allí nuevamente. Y un saludo para todas las partes del mundo que nos están mirando. Y sigan disfrutando esta conferencia que la verdad que es hermosa.